Entonces, bien, ahora vamos a ver un ejemplo en el que las cargas formales nos van a ayudar a mostrar cuál es la verdadera estructura de Lewis, la que se representaría bien dentro de una molécula. ¿Listo? Y este es el ejemplo que quiero traerles a colación. Entonces, hagamos eh, o- la estructura de Lewis para el cloruro de tionio. ¿Listo? Vamos a hacerla paso a paso. Entonces, en este caso, tenemos azufre, oxígeno y cloro. Entonces, si cogemos estos tres elementos, pues vemos que el azufre y el oxígeno están en el grupo ¿qué? 16. Por lo tanto, tendremos en cada uno de esos elementos 6 electrones en la capa de valencia y el cloro está en el grupo 17. Por lo tanto, tendrá 7 electrones en la capa de valencia. Los necesarios para cumplir la regla del octeto tenemos 4 átomos, 4 por 8 nos daría 32 electrones. Los disponibles, tendríamos dos elementos que nos están dando de a 6 electrones y dos que me dan de a 7. Entonces por acá me daría 12 más 14, me daría 26 electrones. Y los compartidos serán 32 menos 26, que serán 6 electrones. Por lo tanto, el número de enlaces será igual a 3 enlaces. ¿Listo? 3 enlaces para esa molécula. Entonces, ¿cómo sería la estructura de Lewis si necesitamos 3 enlaces? Pues voy a borrar acá para dibujarlo. Entonces, primero, ¿cuál es el elemento menos electronegativo en estos 3 elementos? El azufre. ¿Listo? Sería el menos electronegativo, por lo tanto sería nuestro átomo central. Y ubicaríamos los otros elementos a su alrededor, una estructura simétrica. Tres enlaces, ahí cumpliríamos los tres enlaces. ¿Listo? Llevamos 6 electrones gastados para esos tres enlaces. ¿De cuántos? De 26. ¿El azufre está cumpliendo el octeto? No. Por lo tanto, cumplamos el octeto del azufre con un par electrónico de esos 20 que me quedan. Entonces ahora quedarían 18 electrones. 18 que tenemos que cumplir el octeto de estos tres. 18 dividido 3 nos daría 6. Entonces los 6 electrones que vendrían aquí. ¿Listo? Pero esta será la estructura de Lewis que representa verdaderamente el sistema. Pues es lo que nos da la fórmula, ¿cierto? Pero ahora tenemos que detallarnos a ver si verdaderamente si es la estructura de Lewis por medio de qué? De la carga formal. ¿Listo? Entonces vamos a calcular las cargas formales en esta estructura y vamos a ver qué es lo que va a pasar y cómo la podemos definir. ¿Listo? Entonces, carga formal para el oxígeno sería 6 electrones en su capa de valencia menos los que no están compartidos, que serían 6, ¿cierto? 3 pares electrónicos, menos un medio de los enlazantes, que serían 2 electrones, por lo tanto me da menos 1, una carga negativa formal en el oxígeno. Carga formal para el cloro. En este caso, tendríamos 7 electrones en la capa de valencia, ¿cierto? Menos 6 que no están compartidos,
menos 1/2 de 2 que están enlazados. Por lo tanto, será 7 menos 6, 1, menos 1, 0. Tendríamos 0 de carga formal sobre los fluoros. Y la carga formal, ahora, sobre el azufre. El azufre es del mismo grupo del oxígeno, por lo tanto tendrá 6 electrones en su capa de valencia, menos ¿cuántos no tiene compartidos? 2, menos 1/2 de los que están compartidos como enlace, que serán 6. Entonces 6 menos 2 nos daría 4, menos 3 nos daría más 1. Entonces vemos que aquí tenemos dos cargas formales. Sin embargo, siguiendo la regla para encontrar la estructura de Lewis más estable con las cargas formales, pues será que podemos encontrar una estructura resonante que me lleve a disminuir esas cargas formales, dado que la molécula es neutra. Pues miremos a ver si podemos encontrar una estructura resonante que me lleve a eso. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer uso de ¿qué? Tenemos un elemento que es del periodo 2, ¿cierto? Que es el oxígeno. Entonces, en este caso, periodo 2, no podemos excedernos del octeto con este, pero estos son del periodo 3. Podríamos excedernos del octeto con este. Si no podemos excedernos del octeto con este, ¿qué estructura resonante podríamos plantear? Que este oxígeno, como tiene más carga negativa, puede accederle al que tiene carga positiva. Y este por ser del periodo 3, ¿cierto? Entonces en ese caso nosotros tendríamos el azufre del periodo 3, puede tener acceso a los orbitales D. ¿Listo? Entonces puede exceder su octeto. Y en este caso tendríamos esta estructura resonante. Excediendo el octeto. Con un par electrónico libre aquí. ¿Listo? Entonces ahora calculemos las cargas formales que tendríamos acá. Las del cloro no van a cambiar porque ahí no cambió nada, solo las de el azufre y el oxígeno. Entonces, la carga formal del oxígeno en esta nueva estructura será 6, que son los electrones en su capa valencia del átomo, menos 4, que están no compartidos, ¿cierto? Menos 1/2 de cuántos que están compartidos por enlace, 4 electrones. Y eso me dará 6 menos 4 menos 2, 0. Ya reducimos la carga formal del oxígeno, lo llevamos a 0. Y ahora la carga formal del azufre será 6 menos 2, que sigue teniendo el par electrónico libre aquí, menos 1/2 de cuántos electrones ahora están siendo compartidos. Tengo total de 8, porque ahora tengo un doble enlace aquí, y eso me llevaría a que 6 menos 2, 4 menos 4, 0. La carga formal del azufre es 0. Entonces vemos que redujimos las cargas formales de menos 1 a más 1, las llevamos a todos sus átomos a 0.
y esto es una molécula neutra, por lo tanto, esta tendrá mayor estabilidad que esta. Y como vemos aquí, y se evidencia claramente, el azufre está excediendo el octeto. Pero es que no es problema porque es del periodo 3. Y los elementos, los elementos que cumplen a cabalidad la regla del octeto son los del periodo 2. Entonces, esto es una excepción a la regla del octeto y me muestra que esta es la estructura resonante que es más estable porque tiene menos cargas formales que en este caso. Bueno, este es otro ejemplo de que las cargas formales nos ayudan a verificar cuál es la estructura correcta. Entonces tenemos el caso del ácido sulfúrico. En el caso del ácido sulfúrico vamos a tener tres tipos de elementos, ¿cierto? Azufre, oxígeno e hidrógeno. Listo. Entonces, ¿cuáles serían los eh, electrones necesarios? Recordemos que el hidrógeno no cumple la regla del octeto, sino que él solo va a llegar a una configuración de gas noble ¿de qué? Del helio, que es el gas noble más cercano a él. Por lo tanto, va a requerir solo dos electrones. Entonces necesitaríamos dos electrones por cada hidrógeno. Y en los otros casos, pues serían más 5 átomos por 8 electrones. ¿Listo? Entonces eso nos daría, ¿cuánto? Por acá nos da 40, por acá nos da 4, nos daría 44 electrones. Disponibles, ¿cuántos tenemos? Tenemos dos hidrógenos que cada uno nos dan ya un electrón. Tendríamos un azufre que me da 6 electrones y 4 oxígenos que me dan 6 electrones. Entonces 6 por 4, 24 más 6, 30 más 2, 32. Compartidos, entonces será 44 menos 32 electrones, me darían 2 electrones. Número de enlaces 12 sobre 2, ¿cierto? Eso me daría 6 enlaces. Listo. 6 enlaces para esta estructura. Ahora voy a dibujarla aquí. De acuerdo a las reglas para dibujar estructuras de Lewis, esto es un ácido. Por lo tanto, estos protones estarán unidos ¿a qué? Cuando son ácidos, a oxígenos. Entonces dibujamos la estructura de una manera. ¿Cuál es el átomo menos electronegativo? Otra vez, no puede ser el hidrógeno, listo. Otra vez sería el azufre y vendríamos a ubicar los oxígenos acá y los dos hidrógenos unidos a oxígenos. ¿Listo? Y ahí ya llevaríamos ¿cuántos enlaces? Los 6 enlaces correspondientes. Y nos hemos gastado 2 electrones de ¿cuántos? De 32. ¿Listo? ¿Dónde irán los otros 20 electrones? Pues completando el octeto de los oxígenos. Aquí irían 4, 4, llevamos 8 electrones de los 20 que me quedan disponibles, entonces faltan 12 y aquí vendrían los otros 6 y 6. Pero entonces otra vez, vuelve y juega. ¿Será que esta es la estructura de Lewis que me representa la realidad del sistema, la más estable? Pues todos los elementos están cumpliendo con su octeto, ¿cierto? Incluso el hidrógeno, que no es octeto, es solo con dos electrones, pero está cumpliendo la parte de su configuración similar al gas noble que sería el helio. Pero entonces calculemos las cargas formales.
¿Listo? Entonces, en el caso de la carga formal como sería una molécula neutra, la carga formal del hidrógeno. ¿Cuántos electrones tiene? Sería 1, ¿cierto? En su capa de valencia. ¿Tiene electrones no compartidos? No. Menos un medio de 2 electrones que están compartidos en este enlace, por lo tanto será 0 su carga formal. Las de los oxígenos A y A'. ¿Cuál sería la carga formal de los oxígenos A y A'? Entonces en ese caso tendríamos 6 menos los electrones que no son compartidos. Tendríamos a tener 4 menos un medio de, ¿cuántos enlaces tenemos? 2 enlaces, por lo tanto 4 electrones compartidos. 6 menos 4, 2 menos 2, 0. Ya haríamos 0 y 0 por acá. Carga formal de los oxígenos B y B'. Oxígenos B. Serían 6 menos electrones no compartidos, que son 6, menos un medio de cuántos, solo un enlace, por lo tanto será menos 1 la carga formal de estos oxígenos. Y la carga formal del azufre. Este también es del mismo periodo, del mismo grupo del oxígeno, por lo tanto serán 6 electrones, menos, no tiene electrones no compartidos, menos un medio de cuántos enlaces. Entonces tendríamos 4 enlaces que están alrededor del azufre. Por lo tanto serán 8 electrones compartidos. 6 menos 4 me da más 2. Y como es una molécula neutra, verificamos que las cargas formales, la sumatoria, nos dé 0. Entonces, más 2 menos 1 me da 0. Pero ¿será que podemos reducir estas cargas formales a menor carga formal? O sea, distribuir la carga de una manera más homogénea. Pues igual que en el caso del cloruro de etileno, podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque este elemento es del periodo 3 y puede exceder su octeto. ¿Listo? ¿Cómo podríamos reducirla? Pues con la misma estrategia que utilizamos anteriormente. Este tiene mayor carga negativa y este mayor carga positiva. Entonces vamos a hacer la estructura resonante en el que cada uno de ellos le dará un par electrónico a la estructura. Entonces, si le da ese par electrónico a la estructura, esa estructura resonante terminaría siendo de este tipo. Entonces tendríamos dos dobles enlaces aquí con dos pares electrónicos sobre los oxígenos, el azufre excediendo su octeto, pero veamos cómo es que cambian las cargas formales sobre esos dos elementos. Entonces, calculando la carga formal sobre el azufre, tendríamos 6 electrones que vendrían de su capa de valencia, menos, no tiene electrones no compartidos. ¿Cuántos enlaces tendría alrededor ahora él? 2 por acá, más otros 4, serían 6 enlaces, entonces me darían, ¿cuántos electrones? 12, ¿cierto? Menos un medio de 12, y esto me daría
carga formal igual a 0. La reducimos a 0. Y esta carga formal del oxígeno B o B' sería 6 de su capa de valencia, ¿cierto? Ya tendría 4 electrones que no son compartidos, menos un medio de cuántos electrones que están compartidos en los enlaces, 4. Por lo tanto, también me da 0. Y esto me lleva a mostrarles que esta es la estructura de Lewis, que es más estable, y la representación de la estructura de Lewis del ácido sulfúrico, y la definimos gracias a ¿qué? A las cargas formales, porque es una molécula neutra y lo que hicimos fue como distribuir mejor la densidad electrónica en la molécula. ¿Listo? Ven la utilidad de las cargas formales a la hora de representar las estructuras de Lewis.